Bendiciones, mi amada audiencia. Usted está en sintonía con el pastor Dr. Nicanor González, con el programa Apologética del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, presentando la verdad del Evangelio y representando nuestra incorporación The Good Samaritan Center Monastery Church. Y seguimos en el diálogo con cada uno de ustedes en este tiempo hermoso y maravilloso y a la misma vez complejo y complicado por todos los acontecimientos que están sucediendo en todo el mundo. Y la proliferación de las redes gratuitas para todas las personas que quieran hablar, y que no hay un paro para parar a las personas que están presentando falsedades de lo que es el Evangelio de Jesucristo. No hay un pare. Porque precisamente los líderes de estos medios de comunicación, la mayoría no son religiosos. Son personas seculares que andan buscando números, que tengan a una audiencia donde ellos puedan presentar su anuncio para ganar dinero y sus comerciales. Así que usted no espere que estos medios sean usados solamente para el bien, también se está usando para el mal. Y cuando hablamos del mundo religioso, ahí es donde está todo el mal. Porque el mundo religioso es el que trata con el mal. Es el que habla del mal. Es el que habla de la condición maligna que existe en toda la humanidad. No es el mundo secular. No es el mundo que está adherido a las cosas terrenales de esta tierra sin pensar en una vida espiritual, en una vida del más allá, en una vida eterna. Así que las religiones del mundo son las que hablan de la condición del mal que existe en toda la humanidad, pero que no necesariamente la misma religión desaprueba el mal. Que entonces dentro de las religiones del mundo está una aprobación del mal, consciente o inconsciente. Y que 2800 años atrás el profeta Isaías, en los primeros 3 capítulos, hizo la distinción que los postreros días a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Entonces, cuando uno evalúa lo que está sucediendo en este tiempo presente, podemos decir que se está cumpliendo la palabra profética del profeta Isaías en nuestros tiempos. Y que entonces hay un mundo religioso que usa el Evangelio, usa la palabra del Señor para confirmar, certificar, afirmar y reafirmar que el mal que está haciendo la persona es bien, que no hay problema. Entonces eso representa un problema para el Evangelio de Jesucristo. Porque en Lucas, Cristo habló de tomar la cruz, de negarse a uno mismo. Así que el Evangelio, la gente no entiende que el Evangelio, como dice Marcos 16, 15 y 16, que cuando predicamos el Evangelio, predicamos gracia y predicamos condenación, sin mencionar
condenación. Sin aún mencionar el mal que opera en el ambiente de los seres humanos. Cuando usted habla de gracia a los seres humanos, usted está hablando de condenación. Y por eso es que yo me he propuesto de tantos años ya, 50 y pico de años, predicando y sirviéndole al Señor, que yo seguiré hablando de la gracia de Dios. Porque cuando usted lee 1 Corintios 13, habla del amor. Y que la lengua se acabará, la ciencia se acabará. Y lo único que va a permanecer es el amor. Entonces, ese afán de nosotros adquirir dones y adquirir todas las cosas que están prometidas en la palabra, cuando nos afanamos de una forma para lucirnos, para ser virales, para que mi nombre sea reconocido en otros lugares, para que me inviten, para que ya eso no es voluntad de Dios. Ya es el ego mío, es el ego suyo. Todo va a venir por gracia, como dice Efesios 2, el capítulo 2 entero, habla de que somos salvos por gracia y que esto no es obra de los hombres y las mujeres, sino que es gracia, es don, es regalo, es dádiva de Dios para los seres humanos. Y aquí tengo un asunto que quiero presentarle a ustedes en este día, que se encuentra en Mateo 22, acerca del gran mandamiento en el Evangelio de Jesucristo. Y lo interesante del verso 34 de Mateo 22 es que dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Los fariseos eran los que guardaban toda la ley de Moisés. Los saduceos era el gobierno político del pueblo de Israel. Ellos no creían en la vida eterna, no creían en ángeles, no creían en la vida de más allá. Los fariseos sí. Y por eso es que Pablo se salvó un sinnúmero de veces. En un momento dado él estaba en un coliseo y él estaba hablando y estaban los saduceos, que no creían en ángeles ni en nada, ni en resurrección, y estaban los fariseos. Y estaban atacando a Pablo, eso está en el libro de los Hechos. Y Pablo inteligentemente le dice al grupo, especialmente a los fariseos: estas personas me están acusando de yo creer en los ángeles y en la resurrección. Entonces, como los fariseos creían en eso, le dijeron a Pablo, dijeron a los saduceos: este hombre no ha hecho nada malo. Y lo llevaron para el lado de él. Lo llevaron para el lado de él. Y en ese momento Pablo se salvó. Por eso es que nosotros tenemos que ser súper inteligentes cuando vamos a ministrar, cuando vamos a salir a la cultura de otros países que no son la cultura de nuestro país. Usted tiene que, como decimos nosotros, empaparse, conocer completamente qué es lo que se mueve en ese país para usted hacer obra misionera, para usted predicar, aún en una iglesia que lo inviten allá, en esos países. Y en cierto país de Centroamérica hubo un evangelista que fue a ministrar. Fue con la unción y el poder de Dios. Y él mismo comenzó a cantar un coro que se canta aquí en los Estados Unidos. En la arena no te pares para hacer
sobre la roca, párate sobre la roca. Entonces, mientras estaba predicando, los pastores de ese país se estaban apartando de él y del púlpito. Y él estaba impresionado que todos los pastores nativos del país se estaban apartando. Y resulta que había elección en ese año. Y quien estaba en poder era el partido de la Arena. Y la Roca estaba en contra de la Arena. ¿Cómo usted cree que los soldados, porque entonces vinieron un ejército y rodearon el púlpito y el pastor se puso rojo? Y ellos vieron ese coro como una acción política. No te pares sobre la arena, párate sobre la roca. Así que el evangelista fue a ministrar allá y no se contextualizó con los coros, con los cánticos, que eso es lo que ocurre con nosotros, los que pertenecemos al movimiento pentecostal y al movimiento carismático. Nosotros cantamos todo. Teológicamente, antiteológico, bíblicamente, antibíblicamente, lo cantamos. Suena bien, se oye bien. Pero es que hay que respetar la iglesia histórica. Que nosotros hasta el día de hoy no hemos aprendido de la iglesia histórica y sus himnos de gloria que ellos tienen, su cántico sagrado, porque Pablo también le dice que hay cánticos sagrados, cánticos espirituales. Pablo habla en Efesios y en Filipenses. ¿Ven? Se habla de eso. Entonces nosotros, como somos un movimiento libre, hemos escrito cánticos y no hay un teólogo que evalúe esos cánticos que cantamos si tienen, dicen sound theology, si son sanos teológicamente para poderlo expresar y cantar. Nosotros lo cantamos porque tiene una música celestial o tiene un ritmo que mueve el cuerpo y pone a toda la congregación a brincar y a saltar. En el pueblo dominicano hay un merengue que dice, este merengue no dice nada, este merengue no dice nada. Entonces ve a todo el mundo bailando y brincando y saltando con el merengue que no dice nada. Esa es la situación de los seres humanos, ¿no? Nuestra ignorancia de las cosas. Entonces Pablo, inteligente, sabio, cuando él vio que los saduceos lo estaban atacando y lo querían poner preso, y él dijo, no, estas personas me están acusando que yo creo en la resurrección y en los ángeles. Entonces los fariseos en ese momento salvaron a Pablo de una muerte segura. Aquí, Cristo está en un lugar y Cristo, los fariseos lo están confrontando. Y la presentación de Cristo fue tan fuerte que los saduceos se callaron. Pero los fariseos se juntaron porque ellos tenían su motivo ulteriores. Ellos estaban en contra de los saduceos, los políticos de su época. Pero cuando había un ataque en contra de la jerarquía religiosa y los políticos con las personas de Jesús, ellos se unían para hacerle un frente y atacar a Jesús con preguntas. Y uno de ellos, de esos fariseos, intérprete de la ley. También intérprete de la ley era lo mayor en las jerarquías religiosas del pueblo de Israel en el tiempo de Cristo. Él interpretaba la ley. Los intérpretes de la ley son como los 9 jueces supremos que hay aquí en los Estados Unidos, que son los que interpretan la Constitución de los Estados Unidos y viven estudiando y haciendo exposición y tesis continuamente para presentar la ley establecida en el 1776 por Thomas Jefferson aquí en los Estados Unidos. Y eso
9 jueces siempre están interpretando esa 27 enmienda que constituye toda la Constitución de los Estados Unidos. Pues los intérpretes de la ley, ellos tomaban todo lo minucioso y todas las cosas de Moisés y ellos lo interpretaban. Entonces, como Jesús hizo callar a los saduceos, los políticos, entraron los religiosos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, específicamente lo dice, por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Ve? Como ellos no quisieron aceptar la gracia de Dios en la persona de Jesucristo, siempre estaban heridos, dirigidos, usando el marco de referencia de la ley de Moisés. Porque si hubieran aceptado la gracia de Dios en la persona de Jesucristo, no le hacen esta pregunta. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Ok. Jesús le dijo, amará al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Amará al Señor espiritualmente, con todo tu corazón. Y con toda tu alma, emocionalmente. Y con toda tu mente, racionalmente. 3 cosas. En Lucas 10:27, cuando otro le pregunta a Jesús esa misma pregunta acerca del prójimo, Jesús le dice, ¿tú sabes los mandamientos? Sí. Amará al Señor. Allá en Lucas 10:27 se añadió, amará al Señor con todas tus fuerzas, físicamente. Sin embargo, aquí Cristo mencionó corazón, alma y mente. Aquel intérprete mencionó amar a Dios físicamente. Y Cristo no lo contradijo, no dijo, no, esa parte no. Está bien, lo aceptó. Ok. Y después Cristo dijo, y el segundo es semejante, amará a tu prójimo como a ti mismo. Y después sella esos 2 mandamientos diciendo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¡Auch! Por eso es que en el monte de la transfiguración, cuando Pedro, Jacobo y Juan estaban con Jesús, Cristo se transfiguró y apareció Moisés representando la ley y apareció Elías representando los profetas. Y desapareció Moisés y desapareció Elías. Y la voz del cielo vino a esos 3 discípulos que estaban lo más cerca de Jesús y le dijo, este es mi hijo amado, a él oír. No es Moisés con su ley, no es Elías con su palabra profética, es mi hijo amado que ustedes tienen que oír de ahora en adelante. Wow. A él oír. Entonces al hijo amado le hacen la pregunta y Cristo le dice. Entonces quiero enfatizar hoy en este particular de amar al prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y ahí el mundo religioso tiene una crisis tan grande que yo la veo de una forma psicológica del sentido de culpa que existe en el mundo religioso. Porque el mundo religioso no le enseña a la gente a amarse a sí mismo. Amar a todo el mundo, entregarse a todo el mundo, pero no amarse a sí mismo. No amarse a sí mismo. Y Cristo dijo que el segundo mandamiento con promesa es que tú ames a tu prójimo
siempre y cuando que tú te ames a ti mismo. Y desafortunadamente el movimiento carismático en el mundo entero, a través de todos estos años, le ha tirado, en inglés se dice un guilt trip, un paseo de culpabilidad a todas las iglesias que hay en el mundo, que son más de 40 millones de iglesias que hay en el mundo. Y ese paseo de culpabilidad viola el segundo mandamiento de uno amarse a uno mismo para poder amar al prójimo, que es el segundo mandamiento con promesa. Y por eso es que el mundo está como está, los matrimonios están como están, las relaciones de padre e hijo están como están. Porque vivimos en ese sentido de culpa. Ahora le hablo como psicólogo. Y Cristo vino precisamente en Juan 8:32 a presentar la verdad para estar libre de ese sentido de culpa. Pero el mundo religioso no está libre de ese sentido de culpa. Todos nosotros estamos viendo que ayudamos a todo el mundo, favorecemos a todo el mundo y nunca tenemos tiempo para nosotros mismos. Y yo quiero ayudar a los pastores del mundo también. Y que las personas entran al ministerio y ellos piensan que tienen que salvar al mundo. Que Dios los llama a salvar al mundo. Y hay tanta congregación que están moviéndose para todo el mundo cuando su propia comunidad donde están se está perdiendo la gente. No se ha hecho un plan, un proyecto para alcanzar la comunidad donde nosotros estamos. Pero sí estamos expandiendo. En 1974, Gigi Ávila escribió un libro, El ayuno del Señor. Yo lo leí. Y Gigi Ávila, el gran evangelista puertorriqueño, él decía que los hermanos de la iglesia dicen que la gente es tan dura. Y él decía en ese libro, dice, no, nosotros somos los que estamos duros, que no queremos pagar el precio para que Dios ponga blando esos corazones, para que esos corazones puedan recibir la gracia de Dios y ser salvos. Y wow. Eso me llevó al altar a pedir perdón y a buscar a Dios. Y hay hombres que hablan con mucha sabiduría, mucha ciencia, y uno tiene que aprender. Entonces la pregunta es, ¿qué es amarse a uno mismo? Bueno, Mateo 6:34, Jesús dijo, por nada estéis afanosos. Basta cada día su propio afán y su propio mal. Entonces, si Dios nos llama al ministerio o a hacer obra para el reino de los cielos aquí en la tierra, y el afán va a tomar dominio, control de nuestras vidas, no estamos haciendo algo bueno. Estamos dentro de un estado de culpabilidad. Y esa culpabilidad nos va a quitar la vida, nos va a enfermar, nos va a quebrantar. Porque en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ya hemos sido justificados por la fe para tener paz, entonces la paz que sobrepasa todo el entendimiento, de acuerdo a Filipenses 4:6, Filipenses 4:7, déjeme buscárselo bien para estar consciente de lo que le estoy citando a ustedes. 4:7. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones.
Entonces, en Juan 14, 27, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. También en Juan 16, 31 dice, habla de esa paz. Entonces, ¿qué es amarse a uno mismo? Sacar tiempo de calidad para ti. Reflexionar, analizar, meditar, contemplar, orar. Y la pregunta es, ¿qué tiempo tú has tenido para ti? Porque naciste para ser un facilitador. Naciste para ser un mártir. Naciste para ayudar a todo el mundo. Naciste para enfermarte. Naciste para no tener nada. Naciste para... Entonces, eso no es amor que cumple el segundo mandamiento, porque el segundo mandamiento está basado en el amor a mí mismo para yo poder amar a mi prójimo. Entonces, yo no puedo superar el amor hacia mí con mi prójimo. Y algunos dirán, no, pero doctor, en Juan dice que el que no da su vida por su prójimo, que esto y que aquello. No descontextualice el texto bíblico. Que Cristo habló en diferentes lugares y uno tiene que mirar todo el párrafo y mirar la historia, por qué Cristo habló esa palabra en ese momento. Y no descontextualizarlo y sacarlo de contexto histórico, como yo lo estoy presentando aquí en Mateo 22, 39. Amará a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese a ti mismo significa que la acción de amor que tú vas a tener por quien sea, comienza contigo. Hay personas que se han casado que no se aman a sí mismos. ¡Auch! Entonces, si la persona no se ama a sí mismo, ¿cómo podrá amar a ese esposo, a esa esposa, a los hijos que va a tener? De ninguna forma. Va a haber siempre una disfunción en ese hombre, en esa mujer y en esa familia. Y eso es lo que estamos viendo en la sociedad, en los 8.1 billones de habitantes que hay en el mundo, en todos los matrimonios del mundo. Un estado disfuncional de la falta de amor hacia uno mismo. Entonces el mundo religioso no ha ayudado. Porque cuando en el mundo religioso le dice a usted que usted tiene que hacer y deshacer, significa que esa iglesia, ese ministerio no ha aceptado lo que es la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces hemos hecho una distinción, el que hace mucho, el que no hace. El que hace mucho es el que es más santificado, el que es más salvo. El que no hace, ese está perdido, o se está perdiendo, o se va a perder. Es una mala teología. Yo me gozo hablando de esta cosa porque 44 años de pastor, ¿qué usted cree? 35 años trabajando dentro de un cuerpo ejecutivo y supervisando algunas 500 iglesias en 17 estados de los Estados Unidos de América. ¿Qué usted cree? La experiencia que yo he tenido y tuve y sigo teniendo, de todo lo que yo he podido ver y contemplar y oír. Ahora me siento, después de mi retiro, para dialogar con ustedes, para ver si comenzamos a eliminar ese sentido de culpa. Entonces la misma iglesia en el mundo entero hace que la gente mienta. Porque hay lugares que hay una persona que está tomando lista del que viene a la iglesia y el que no viene, los miembros. Y ese miembro decidió no ir ese día o descansar o algo ocurrió y recibe una llamada y ahí está el miembro mintiendo.
Porque entonces tenemos unos policías en las 40 millones de iglesias en el mundo que hacen llamadas y comienzan a investigar. ¿Por qué no viniste? ¿Qué estaba haciendo? Te perdiste el servicio, te perdiste. La gloria de Dios cayó hoy. Como que la gloria de Dios cae un momento y se va. La gloria de Dios siempre está. ¿Qué dijo los serafines de Isaías 6:3? Santo, 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 la tierra está llena de tu gloria. ¿Y quién es la gloria? Nosotros, la obra maestra de Dios, somos la gloria de Dios aquí en la tierra. Ouch. We are walking glory of God in this planet. Cuando nosotros caminamos con la gloria de Dios. Que nosotros somos la imagen y la semejanza de Dios, los seres más hermosos y maravillosos que todos los seres que Dios creó en el cielo y en cualquier lugar que hayan otros seres vivientes. Y somos los que más nos maltratamos. Y somos los que más nos afectamos. Y somos los que más nos acusamos. Y somos los que más. ¿Usted sabe lo que usted ir a la casa de oración y salir con un sentido de culpa? Y no oír el evangelio, la palabra de Dios que lo libera, que lo hace ser más feliz, que lo entusiasma, que lo motiva para seguir yendo y seguir escuchando y seguir preparándonos para el rapto de la iglesia. Y estoy hablando de las religiones normales. Imagínense las sectas religiosas. Que las sectas religiosas, que hay algunas 37 millones en el mundo, ahí sí hay impedimento de todo. Ahí sí hay control de todo. Ahí sí hay dominio de todo. Porque Satanás, el adversario de Dios, siempre ha querido tener control de todo. Lo quiso hacer en el cielo y se llevó una tercera parte de los ángeles con él. Antes de nosotros ser creados y formados en la tierra, aquí había una tercera parte de esos ángeles caídos que se habían hecho malos. Y esa pareja tuvo que confrontar esa jerarquía caída aquí en la tierra. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Cuando estamos muy afanados, tenemos que pararnos en el camino y decir, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué no tomo unas vacaciones? ¿Por qué no tomo un sabático? ¿Por qué no me siento para hacer una introspección, una investigación de mí mismo para ver qué me motiva a y qué no me motiva a? Y la Biblia habla de todo eso en el Evangelio. Tú amas a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Entonces Pablo describe el amor de esta forma para que tengamos la idea de ese amor que Cristo está hablando, porque es un amor espiritual. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia. El amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no guarda rencor, no se irrita, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice el verso 8 de 1 Corintios 13, el amor nunca deja de ser. La profecía se acabarán, las lenguas y la ciencia se acabará. Usted no ha oído eso, léalo bien. El movimiento carismático está centrado en esto primero. Profecía, lengua, ciencia, que son los gnósticos que están poniendo impedimentos para que la gente se salve, porque hay que hacer esto y esto y esto, hay que estar en este lugar, hay que venir aquí, hay que estar los 7 días aquí, eso es obra.
Eso es obra. Y que no necesariamente todo el sistema religioso que ha establecido el ser humano en la tierra es aprobado por Dios. Ay. Mire el argumento que Jesús tuvo con la mujer samaritana. ¿Okay? En Juan capítulo 4. Mire el argumento que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Una mujer samaritana, Cristo la ve en el pozo de Jacob. Y le habla la mujer samaritana. Y él le habla a la mujer samaritana y la mujer también le hace preguntas a Jesús. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Dice Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces ella presenta el argumento que nuestros padres adoraron aquí en este pozo, y por eso es que él habla de esto. Nuestros padres, dice el verso 20, adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mire. Para eliminar ese sentido de culpa que usted puede tener si va o no va. Si es responsable o no es responsable. Si va a cumplir o no va a cumplir. Si va a hacer mucha obra o va a hacer poca obra. Jesús le dice a ella, ¿no? Dios es espíritu. Y también en 2 Corintios dice que donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y en Juan 14, 15 al 17 dice que nosotros tenemos al Paracleto, al Consolador, que está en nosotros y con nosotros. Ese es el Evangelio, que trae libertad y liberación a nuestros corazones. Ese es el Evangelio. Los verdaderos adoradores que aman a Dios van a adorar a Dios donde quiera que estén. Entonces, nosotros no podemos creer que Dios solamente se va a mover en un solo lugar, en tu casa o en la iglesia o en el monte. Dios es espíritu. Y si yo adoro a Dios porque lo amo y lo quiero, yo voy a adorar donde quiera que yo esté, yo voy a adorar a Dios. Yo voy a amar a Dios, yo voy a servir a Dios. Y eso me va a ayudar a mí a no contaminarme con todas las cosas que ofrece este mundo, como dice Romanos 12:2, no conforméis a este sistema, a esta cultura, a esta ideología, idiosincrasia, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios perfecta y agradable. Entonces, el amor hacia mí mismo también nos va a llevar a tener un concepto claro de Dios en nuestras vidas. Y nos va a ayudar muchas veces a quitarnos los lentes que nosotros tenemos para interpretar el texto bíblico que usamos de otras personas que nos enseñaron a nosotros. Yo estoy reevaluando todo lo que yo aprendí en mi temprana edad, en mi adolescencia, que yo predicaba como un estereotipo todo lo que me enseñaron, hasta que fui a estudiar en colegio bíblico, al seminario, y comencé a ver otras cosas
no diferente a lo que me enseñaron, pero un poquito más delicada, más mejor, que trajo más libertad a mi corazón, que eliminó y se sigue eliminando ese sentido de culpa. Todas las personas que son llamados al ministerio, sea pastor, misionero, evangelista, maestro, está propenso a crear un sentido de culpa en su vida cuando no hace las cosas que está supuestamente a hacer. Y después está el grupo de la iglesia, donde quiera que esté ese grupo, que están para señalar y condenar, para llamarlo irresponsable, llamarle que usted no sabe, que usted no funciona, que es una cosa increíble. Y yo le digo a usted que usted debe tomar las palabras de la boca de quien habla. Aprenda eso también. Porque amar a uno mismo es tener conciencia del prójimo. Yo conocer la cultura, la capacidad, el entendimiento, la comprensión que tiene esa persona que me va a hablar a mí. Que yo he pasado por toda esa experiencia. Ah, usted no sabe, ¿o sí? ¿Qué usted quiere que yo le diga? Y cuando hago ese desarrollo de historia, de lo que sea que se tiene que hacer, perdón, yo no sabía. Usted tiene que tener dominio y conocimiento de su teología, de lo que usted es. Hace muchos años atrás yo fui a una librería donde el dueño de la librería fue un paciente mío. Me conocía al doctor Gonzalo. Yo fui a visitar. Y había un joven ahí de otra iglesia que ellos siempre estaban discutiendo con los pastores y argumentando y hablando. Él no me conocía a mí. Yo no lo conocía a él. Yo estaba mirando las revistas y los libros. Y él, no sé, se antojó de presentarme un argumento teológico. Yo en silencio. No le contesté. Y digo esto para la gloria del Señor. La cosa es que el dueño de la librería le dijo al muchacho, ¿tú sabes quién es ese señor? No, es el doctor Gonzalo. Perdón, casi se hinca. No. Le sucedió como a Job y Dios. No, deja de preguntarme. Déjame yo hacerte la pregunta y tú contestarme. Porque eso fue lo que sucedió con Job. Que él se enalteció un momentito dado y Dios en el capítulo 38, dijo, mira, amarra tu cinturón que yo te voy a hacer algunas preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el mundo? Comenzó Dios con eso. Le hizo un montón de preguntas y Job sacó 0 en el examen que Dios le dio oral. Y a lo último dice, no. De oída te había oído, el capítulo 42, por ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en saco, en ceniza. Y dame yo preguntarte, no me haga preguntar a mí, porque yo no sé nada. Así es. Por eso es que él se estaba enorgulleciendo, hablando sus posiciones, como hace un montón de hermanos y hermanas dentro de las congregaciones, que aprenden un poquito y ya quieren saber más que el pastor, más que todo el mundo. No, usted tiene que respetar a su prójimo. Y eso es parte del amor hacia uno mismo. Yo no lo ataqué ni nada. Él fue que me dijo, no. Perdone, yo no sabía quién era usted. Seguro que había oído de mí en la radio, en todos los lugares. Entonces, yo le voy a preguntar. Yo estoy mal. Fantástico. Amará a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces yo lo estoy presentando a ustedes que cuando nosotros nos afanamos, de acuerdo a Mateo 6:34, no nos estamos amando a nosotros mismos. Y nosotros necesitamos tanta educación desde que queremos hacer cualquier ministerio. Especialmente yo he establecido un paso a un cuidado pastoral dentro de mi proceso psicológico para ayudar a mis pastores jóvenes.
que comienzan el ministerio con niños pequeños. Yo acepté el reto en el 1979, en la primera semana de mayo, de pastorear 15 personas. ¿Qué yo hacía? Era maestro de instituto, era presidente de más de 20,000 jóvenes a nivel nacional, trabajaba en NYU Medical Center 40 horas, era esposo, padre de un hijo de 5 meses, estudiaba en el colegio bíblico para mi licenciatura en teología. En un momento dado tuve que guiar la van para buscar a los hermanos, predicarle, enseñarle y después llevarlo a la casa de nuevo. Yo salía a las 5 de la tarde de la 31 y Primera Avenida, tomaba el tren 6, llegaba a mi casa antes de las 6, comía corriendo con mi esposa joven, mi hijo de 5 meses, y montaba yo a mi hijo de 5 meses y a mi esposa en esa van de Evergreen aquí en Rochester para bajar para este lado, para ir a la 198 a buscar los hermanos, para llevarlo a la 134. Y había momentos que el dueño del edificio cerraba y no se encontraba. Yo tenía que dar la escuela dominical encima del motor de la van, debajo del puente de la 134. Que nos cerraban, era un storefront church. Entonces, con toda esa responsabilidad y todo esos cargos, me salió una úlcera duodenal en los intestinos menores. Y yo trabajaba en NYU Medical Center y tuve que hacerme unos exámenes. Y me entraron para mirar, me anestesiaron y vieron que yo tenía una úlcera duodenal. Cuando yo le dije al doctor del estómago que yo era pastor, él dijo, no wonder, así dijo él, por eso. Estrés producen todas esas cosas. Oré a Dios y le dije, Señor, ¿tú me sanas o yo dejo todo esto? Dios me sanó. Pero cuando Dios me sanó, yo comencé a reestructurar mi vida. Y alguien tiene que guiar este autobús porque yo no puedo hacer esto. Yo me voy a morir, me voy a matar. Bien. Y comencé a dejar cosas y a concentrarme en mi trabajo, en el ministerio. Y después tocaba el acordeón, que no había músico. Yo era el músico, tocaba el acordeón o el piano. Así que traía a los hermanos, le ministraba y después lo llevaba a la casa y le cantaba, le tocaba y después todo eso. Ese fue el principio de este ministerio. Sin estipendio, sin salario, sin nada, porque yo no estaba buscando salario ni estaba buscando dinero. Y siempre ha sido así. Y estaba cumpliendo con el llamado, pero sin una enseñanza sólida de cómo lidiar con mi esposa, con mi hijo pequeño. Y entonces ahí es donde ese afán es que enferma a los hombres y mujeres que Dios ha llamado y hasta se pierde la familia. Y después aprendí que el orden es amar a Dios sobre todas las cosas. Amarte a ti mismo sobre todas las cosas. Amar a tu familia sobre todas las cosas. Amar tu trabajo sobre todas las cosas, porque ese es el que mantiene tu casa. Y el quinto es la iglesia. Entonces, cuando ese orden se viola, usted va a tener fracaso matrimonial, con los hijos, con todo. Bien. Yo he dado muchas conferencias a los pastores y a todos los lugares y solamente me dice, ay, doctor, si yo hubiera oído esa información, porque se dedicaron todos, 5 hijos perdidos en la droga, en todo, 10 hijos, porque también no había planificación de la familia. Era hijo aquí, hijo allá, y entonces no había el tiempo.
no nos instruyeron de vida y adecuadamente. Ahora yo uso este recurso para ayudar. Porque también usted no tiene que ser pastor o pastora. Hay muchos miembros en la congregación que están ocupados en todo lo que hacer de la congregación y están descuidando a su esposo, especialmente si son jóvenes, su esposa, especialmente si son jóvenes, sus hijos, especialmente si son jóvenes, que todo es el centro ahí. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad en todos los lugares del mundo. Entonces, ¿cómo eliminar ese sentido de culpa que si yo no hago, no voy a recibir galardones? Pero ya usted tiene el galardón, que es la salvación. ¿Qué más usted quiere? Lo demás es extra. ¿Ve? Lo demás es extra. Entonces, si usted se casó y para atender a su esposa, a su esposo, si va a tener hijos para atender a sus hijos, todo lo demás que viene es secundario y con consulta. De acuerdo a 1 Corintios 7, léalo. Hay que consultar aún para ayunar. Hay que consultar con el esposo o el esposo. Usted no se puede meter 41 días o 40 días en un monte si la esposa no quiere que usted haga eso. Pero usted espiritualizarse y echar fuera demonios, echar de todo, por favor. Entonces esas personas salen de esos montes y le tiran ese sentido de culpa a toda la gente que lo oyen, que olvídese. Yo recuerdo cuando oí el testimonio de Nicky Cruz, que Nicky Cruz, David Wilkinson, cuando vino a Brooklyn, le ministró y Nicky Cruz fue la estrella de David Wilkinson, que vino a ministrarle a toda esa pandilla. Y había un LP grandísimo que yo lo compré y yo lo puse en casa. Cuando yo oí el testimonio de Nicky Cruz, yo dije, yo no tengo testimonio, yo no puedo hablar, yo no puedo predicar, que él presenta todo lo malo que él hizo y todo. Pero eso fue una espada de doble filo, porque entonces había un montón de jóvenes de mi generación que se apartaban para tener experiencia mundana, para volver de nuevo a la iglesia a testificar que yo hacía esto y aquello, pero el Señor me alcanzó. No. Así que todas las cosas uno tiene que evaluarlas. Entonces no habían los consejeros, no habían las personas, maestros preparados para hacer la diferencia. Sí se puede escuchar todo esto, pero eso no lo aplique. Porque un joven que se cría en la iglesia, un niño que se cría en la iglesia, la gracia de Dios tiene que ser mayor que aquel que vino del mundo, que se ha quedado ahí. El hijo pródigo le tomó la herencia a su papá. Eso está en Lucas 16. Malgastó todo. Después que malgastó todo, estaba comiendo algarroba y estaba eso. Y él dijo, pero espérate, en la casa de mi padre hay comida, hay de todo. Yo voy para mi padre de nuevo. Y regresó a la casa de su papá. El padre le dio un anillo, le hizo una gran fiesta y ahí viene el hermano mayor. Lo que tenemos en la iglesia, ¿no? Los hermanos mayores. ¿Por qué tú estás malgastando tu dinero en este que vino el otro día, haciéndole fiesta, dándole anillo y matando el cordero mayor? Y yo que he estado contigo todo el tiempo. Y el padre le dijo, sí, tú has estado conmigo. Por tú estar conmigo, todas las cosas que están aquí son tuyas. Bien. Pero le dio celo cuando el padre celebró de ese que vino quebrantado, humillado, pidiendo perdón. Y esa parábola es relevante para el tiempo que nosotros estamos viviendo, que dentro de todas las congregaciones del mundo hay mucho celo, y el que tiene y el que no tiene. Personas que tienen su autoestima baja, que no pueden amarse a sí mismos. Después están en liderazgo dentro de las congregaciones y hacen más mal que bien porque su estima no está bien. ¿Y sabe el grupo de gente que está ministrando con la pastoral que están enfermos de la mente? ¡Auch! Ni ir ahí.
que tienen problemas, que están tomando medicamentos psiquiátricos y muchas veces los líderes no saben. Y por eso es que hay reacciones en reuniones, hay temperamentos que se ven que uno queda sorprendido. Como yo estudié psicología y tengo mi licencia como psicoterapeuta del estado de Nueva York, yo tenía mucha conciencia de todas esas cosas. Y cuando yo veía esas cosas, yo llamaba a la persona en privado, que nadie se diera cuenta que está sucediendo. No, doctor, que me bebí un Saná, me bebí un Prozac, me bebí este y aquello. Y digo, estos son los efectos secundarios de este medicamento. Y eso, si tú vienes a una reunión de oficiales, es un problema, porque entonces tú vas a reaccionar y la gente te va a ver como que tú no estás bien de la cabeza. Entonces, protegía a la persona, lo guardaba para que se amaran a sí mismos. Así que el amor que en el segundo mandamiento comienza con nosotros. Está durmiendo, está reposando, está sacando tiempo. Alguien dijo que hay 24 horas. 24 horas. ¿Ven? 8 horas para servir a Dios, 8 horas para dormir y 8 horas para trabajar. Desde luego, en un país como los Estados Unidos, esa regla no se puede llevar a cabo. Aquí se trabaja 24/7. Y después, si la persona es avariciosa, que tiene ese afán desordenado para acumular riqueza, esa persona va a estar trabajando 24/7. Que eso es lo que ocurre con la cultura japonesa, la cultura china. Yo estudiando esa cultura oriental, he podido conocer que en esos lugares se trabaja 18 horas. Y apenas duermen 2 o 3 horas y vuelven de nuevo. Y que en esos lugares ocurre mucho el suicidio. La gente se quita la vida. Los jóvenes en Japón, en estos lugares, cuando ellos no pueden entrar a la universidad que ellos quieren, se quitan la vida. Fácilmente. Entonces uno tiene que conocer toda esta cultura y todas estas situaciones de afán. Entonces dice, pero doctor, hay que trabajar, sí hay que trabajar. Pero tiene que haber una meta. Si se va a juntar dinero, cuánto tiempo uno va a trabajar para juntar, hacer un presupuesto y comprar la casa, comprar el carro, y después que se compra, si se va a seguir en ese trajín de tiempo o se va a reducir. Y el ministerio no ayuda a eso. Cuando digo el ministerio, es que las personas que entran al ministerio, si no están bien ubicados de amarse a sí mismos, se van a perder, se van a hundir. Años atrás oímos la noticia de pastores quitándose la vida, con 15 y 20 mil miembros en su congregación, quitándose la vida. ¿Qué pasó? En Brasil hubo un asistente a superintendente, la posición que yo ocupé por 23 años, que se quitó la vida. En Brasil. ¿Qué pasó? Pero ¿cómo es posible que nos afanemos tanto que lleguemos hasta atentar contra nuestra vida? Entonces, esas son conferencias que más luego las vamos a presentar al pastorado para ayudar a la pastoral a eliminar el sentido de culpa. Siéntese, repose, mire un show de comiquería y ríase. La vida no es tan seria. Sé feliz. Disfrutar a la mujer de tu juventud, como dijo Salomón en Proverbios. Como hermosa gacela. Deja que su caricia te hagan bien y tú también a ella. Disfrutar con los hijos pequeños. No, el ministerio, hay que cumplir.
pero que la gente en la iglesia también tienen su vida de vivir, tienen sus hijos, tienen su esposo, tienen su esposa. En esos 44 años que yo tuve de pastor en mi congregación, yo traté de crear un ambiente de felicidad para toda la familia. No de culpabilidad, de felicidad, de alegría, de contentamiento. Un día estaba viendo un esposo de una hermana. La hermana no vino a la iglesia, pero él vino porque ella no quería seguir con él. Y él habló conmigo, y yo le dije, mira esto, pides perdón, arreglas tu vida. Y ese era un día de servicio. Cuando terminamos, dice, pastor, yo no me voy a quedar, yo voy a atender a mi esposa. Y vete corriendo, coge el carro y vete corriendo, reconcilia. Servicio siempre va a estar, el templo siempre va a estar, la casa de oración pronto va a estar, pero usted no va a estar. ¿Bien? Usted no va a estar. La mezquita de Omán fue fundada por Mahoma en 706. Estamos en el 2025, mira, esa mezquita está ahí todavía. Yo fui a entrar a esa mezquita que tiene una roca grandísima y una letra de oro alrededor que mide como 7 o 8 pies cada letra de esa, de oro. Está ahí todavía. Todas las actividades que hacen siempre van a estar ahí. Nada va a cambiar. Lea Eclesiastés 1, no hay nada nuevo debajo del sol, todo lo mismo. Así que vamos a comenzar a amarnos y vamos a comenzar con nosotros. Vamos a reevaluar todo lo que hacemos. Vamos a comenzar a eliminar el sentido de culpa. El jueves posiblemente podemos seguir tratando esta temática a las 2 de la tarde del jueves para ver cómo seguimos eliminando ese sentido de culpa religioso que tenemos cuando no debiéramos, porque está creando demasiado afán en la vida de nosotros. Así que nos llama al 646-755-1290. 646-755-1290. Si quiere terapia, quiere comprar los libros, este está en Amazon, la incomprensión del mal y la santidad de Dios. Esto usted lo puede mandar a buscar en Amazon. Reverendo Dr. Nicanor González, Amazon, y te va a salir este libro. Y los otros 10 libros los tenemos aquí conmigo. Usted puede pasar por casa si vive cerca por ahí y llevarse estos libros. Si no, escribirme a nicanor55@gmail.com. nicanor55@gmail.com. Me escribe y yo le mando el menú de toda la conferencia de salud mental y los nombres de todos los libros para que usted se ocupe en descubrir un poquito más de su personalidad y el amor que usted debiera de tener por usted misma, por usted mismo. Bendiciones, nos veremos el jueves, si Dios nos da la salud, a las 2 de la tarde. Salud y paz.